Saludo con muchísimo gusto a la doctora Erika Ruiz, analista internacional del CIDE. Querida, qué gusto saludarte. Muy buen día. Igualmente, buenas tardes. A ver, cuénteme. La invitación llega, al presidente no le gusta que llegue con fecha atrasada, no quieren ir estos países y él aún sigue en su postura. ¿Qué cree que vaya a pasar en esta cumbre si México no va? ¿Qué repercusión puede haber? Bueno, la repercusión sería un golpe duro para Estados Unidos, pero desde luego también para México, ¿no? Finalmente, no asistir por razones que además son ajenas al propio país, pues parecería una oportunidad perdida, como se está perdiendo la oportunidad de haber mandado algún representante a Davos, por ejemplo, y no se termina de entender que no se trata de una cuestión ideológica personal del presidente, sino de que los intereses de México están representados en las mesas en las que está siendo convocado y defenderlos ahí, ¿no? Finalmente. Claro, yo ahorita mencionó usted Davos. Yo tuve la oportunidad de estar 10 años en Davos, cada año. Y México era un país importantísimo en el foro de Davos. Y hemos ido perdiendo ya no tenemos presencia de entrada. Y ahora viene esto con el presidente Biden cuando hay elecciones. ¿No estarán guardando estos datitos los estadounidenses para más adelante decirle a México, y tú no apoyaste ni siquiera mi cumbre y tú tienes elecciones y vamos a ver cómo apoyamos el proceso electoral? Yo creo que sí, yo creo que sería, insisto, una señal muy mala para nuestro principal socio en lo político, lo económico, lo comercial, lo cultural, lo social. Me parece que López Obrador intenta quedar bien con todos y es que esa es la posición. Hoy decía que es muy amigo del presidente Biden, pero también es muy amigo de Díaz-Canel en Cuba, sí, a quien defendió como una persona íntegra, etcétera, etcétera. Yo no sé si los presidentes de otros países están para decir si los otros líderes son íntegros o no son íntegros. Finalmente, su responsabilidad como jefe del Ejecutivo en política exterior es defender los intereses de México, y si los intereses de México se van a discutir de manera directa o indirecta en esta cumbre de las Américas, pues esperaría que tuviéramos la representación al más alto nivel, tal y como dice la invitación que le turnaron, así le haya llegado tarde o no tarde, claro, finalmente, ¿no? Creo que México ha mostrado en esta ocasión no ser un socio ni confiable ni cooperativo. Yo creo que a México, si acaso le hubiera correspondido un papel conciliador de allanar el camino, allanar la vía para que se pueda realizar en tiempo y forma esta cumbre de las Américas. Se van a discutir temas que son importantísimos para la región y particularmente para México. Se va a hablar de la migración, se va a hablar de transición ecológica, se va a hablar de recuperación post-pandemia y se va a hablar con uno de los principales socios de la región. En el caso mexicano, el principal. Y en el caso de los demás, pues está entre los primeros tres, de todas formas. Claro. Pues doctora Ruiz, no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada. Le mando un muy fuerte abrazo y si me lo permite, pues le estaremos molestando eventualmente. No es molestia y con mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes.